Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros. Hace unos años en un Rock in Rio en Lisboa, estando muy gordo y probablemente un poco bebido, vi a una presentadora de televisión entrevistando a Peter Schmeichel. Entonces no se me ocurrió otra cosa que colarme allí y uno de mis amigos me sacó una fotografía abrazadísimo a Peter Schmeichel y esa foto, ese amigo mío que me la sacó durante 15 años a lo mejor se negó a dármela, hasta que un año, hace 2, 3, 4, 5 años, no recuerdo bien, apareció en mi casa el día de mi cumpleaños con la foto enmarcada y me la regaló, y yo que le tengo bastante cariño, creo que es lo más parecido a un fetiche que puedo tener, es esa foto. Yo en el despacho tengo dos cosas. Tengo una serigrafía de Eduardo Galeano con el texto sobre el gol, que es un orgasmo, dedicada, con un cerdito dibujado, que era el código que él tenía para diferenciar los autógrafos de las dedicatorias que las daba con cariño. Y luego tengo una foto de Valdano cuando marca el gol en el Estadio Azteca, una foto súper bien impresa, y me hizo una dedicatoria que la tengo ahí delante para verla siempre que estoy escribiendo, para tener esa imagen. Contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas. Bueno, no puede decirse que sus fetiches futbolísticos definan mal a nuestros miembros de la dupla. Rafa Cabeleire, su foto con el portero danés Peter Schmeichel en mitad de un concierto en condiciones, vamos a decir que en su caso cercanas al fuera de juego. Sí. Rafa, muy buenos días. Adelantado por 2 pies, ¿no? Exacto. ¿Cómo estás? Pues no te creas que estoy muy boyante hoy. ¿No? Estoy cansado, estoy un poco derrotado, pero al mismo tiempo como el Real Madrid ayer, ¿no? Reforzado. Ahora hablaremos de eso, porque con la foto dedicada de Valdano que Gardel guarda en su despacho, buscando inspirarse cada vez que la mira para tratar de alcanzar la excelencia, la verdad es que es otro nivel, Rafa, lo vas a reconocer. Sí. Galder, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, aquí, muy contento. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Bien el sí, año? Bien, todo bien. Sí, estaba recordando un comentario que me pusieron en El País, que ponía uno: Valdano y Reguera son 2 cantamañanas, y me hizo una ilusión tremenda. A veces cuando te comparan en teoría para mal con alguien y tú crees que es para bien, pues qué bien, ¿no? El día que Valdano empiece a reclamarnos derechos por las veces que lo citamos, yo creo que no nos llega el sueldo. Exacto. No nos llega el sueldo. Venga, pues empieza la dupla. Se acabó, ha habido piedad por parte del colegiado, se acaba la primera semifinal. Oficialmente el Barça es finalista de la Supercopa de España. Defenderá categoría de campeón, de actual campeón, ante Madrid o Atlético de Juan mañana. No hubo historia en el partido de hoy, 2 de Rafinha, marcó Ferran, marcó Fermín, marcó Rooney. Se acabó en Jeddah la primera semifinal, color azulgrana. Barça 5, Athletic Club 0. De un Barça arrollador durante las semifinales de la Supercopa en el derbi de la dupla frente al Athletic. Rotos los jugadores del Atlético de Madrid, rotos pero alegres los futbolistas del Real Madrid en una película del partido en la que el Atleti ha caído con todo el honor, ha sido mejor prácticamente durante los 97 A un Madrid minutos que con muchos apuros, sin despegar en su juego frente al Atlético, disputó anoche la final contra el Barça, el segundo clásico de la temporada. Pues no tenemos el audio del segundo clásico de la temporada, pero tenemos clarísimo, Rafa, el resultado. El resultado lo tenemos claro y también la sorpresa en el análisis, ¿no? Te comentaba al principio, me llama mucho la atención este mantra que se empieza a extender, que las victorias le crean problemas al Barça y las derrotas refuerzan al Real Madrid, ¿no? Ayer fue otro ejemplo más de lo mismo. Ante un Barça que yo creo que no fue tampoco un Barça en su prime, que se suele decir ahora. A mí me sorprendió muchísimo el planteamiento del Madrid, ¿no? Muchísimo, sí. Vale, ¿y por qué le ha creado problemas al Barça, tú dirías, este resultado? Por el análisis casi general, que diría. Se me ha quedado el teléfono en la cazadora, pero traía una serie de pantallazos buenísimos de diferentes comentarios en diferentes grandes medios, en los que básicamente en algunos se decía: se encienden las alarmas en Can Barça. Después de ganar la Supercopa. Después de ganar la Supercopa, se encienden las alarmas en Can Barça, así no se puede ir por Europa. Y bueno, habrá otros momentos, ¿no?, para decir ese tipo de Galder, cosas. ¿tú cómo bueno, lo viste?
Tampoco estaban en Europa, o sea que... No, mira, yo creo que la cosa está del fútbol, a veces funciona por ciclos, y yo creo que la primera gran derrota del Madrid es que el planteamiento es hacia el rival. O sea, hubo un tiempo no muy lejano cuando era al revés, cuando jugaban Madrid y Barcelona, el que salía a ver si conseguía un poco cerrar al Madrid y controlarlo era el Barcelona. Yo creo que en un partido de esas características, con dos rivales, mega rivales tan altos, ya en la previa, la derrota la tiene el que va un poco como a rebufo del otro. Y luego en el partido, en realidad, yo creo que pudo pasar de todo, como en estos partidos locos y bonitos, ¿no? En el que a veces un golpe de genialidad, ayer Vinicius se disfrazó de Ronaldinho, pues puede decantar la balanza para un lado o para el otro, pudo pasar de todo, pero lo normal es que ganara el Barcelona y fue justo ganador. ¿Tú te crees que cuando marcó Vinicius se me levantó la crew que tenemos montada en el grupo de WhatsApp y Castro y Galder se me pusieron ahí en plan ultrasur, casi diría yo? Pero entiendo amenazando con el que gol en de el caso, Vinicius. entiendo que en el caso de Galder te estaba devolviendo lo que tú le debiste escribir el día de los 5 goles contra el Atleti. No me acuerdo de ese día. ¿No te acuerdas de ese día? No sabes qué pasó. Pero si con 4-0 yo le estaba diciendo, Galder, hay partido. Acuérdate, Típico Galder. comentario amable, ¿verdad? Sí. No, oye, yo el único mensaje que recuerdo mandarle a ir a Rafa es: bájate de la mesa cuando metieron el 2-1, sin saber si estaba sobre la mesa. Bueno, en este punto de la conversación yo voy a saludar a nuestro invitado de esta mañana, que es el periodista italiano Filippo Ricci, que es corresponsal en España de la Gazzetta dello Sport y colaborador de diversos medios, entre ellos esta casa. Filippo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenas. Ahora le voy a decir a Galder que te haga la presentación como Dios manda, pero ya que estábamos hablando del partido de ayer, ¿tú cómo lo viste? Bueno, primero me divertí mucho, como en calidad de neutral, un clásico siempre, bueno, espero ¿Se puede siempre ser neutral en un clásico, Filippo? Sí, yo lo soy, yo me divierto a mí, que pasen cosas, antes, durante, después, y se ha cumplido, porque no empezamos con las relaciones rotas, y después Xabi Alonso, muy italiano, con este árbol de Navidad, muy amarrategui ahí, defensivo, sí, bien, sí. bien ahí, y después golazos, esta prórroga, estos tiempo añadido que no termina nunca, de 3 minutos, que son 8, y marcan 3 goles, así que no podía pedir más. Y al final, un poco corte de mangas, uno que cae, el otro que no quiere el pasillo, tantas cosas, muy divertido. Yo lo he contado todo. Y me ha gustado mucho. Y un toque también mourinista del Madrid, ¿le Claro, viste, Filippo? Sí, ¿no? Bueno, está ahí bien. O lo que el VAR y el reglamento a estas alturas permite del mourinismo, bueno, ¿no? no tanto, no. Ya no se puede pisar alegremente como hace unos años. Esto es lástima, es una lástima que ya no se pueden hacer ciertas cosas, el politically correct se ha impuesto. Pero no, mourinismo para mí como planteamiento, no como a nivel de, entre comillas, de violencia, no ha pasado nada. Ya no es esto como era antes, pero sí la idea de destruir al rival y no plantearse algo más propositivo, bueno, y yo lo entiendo también, porque si uno lee también cómo iba la presentación del clásico, el Barça podía ganar 5-0 por algunos, y al final el Madrid ha salido ahí un poco de equipo pequeño y ha perdido 3-2. Bueno, no ha sido tan doloroso, exacto. Pero ha entrado en crisis el Barça, ¿tiene problemas a partir de ayer el Barça? No, estaba leyendo, sí, bueno, a ver, en Europa, como se dice. Yo no sé ni cuándo fue, bueno, ahora llegarán 2 partidos de Champions y tal. Bueno, la lectura, pero también esto me divierte mucho a mí, esto, que una derrota te puede reforzar y una victoria te puede bajar los humos, esto a mí me parece llamativo y me gusta muy mucho. español. No. En Italia también esto pasa. ¿Sería ahí, una lectura parecida en Italia? Sí. Los grandes son así. Y no te digo, casi te diría hasta en Inglaterra, donde he vivido por unos años, también hay estos puntos de defender un poco el orden constituido y el status quo que te lleva a dar lecturas un poco absurda. Galder, háblanos del invitado de hoy, preséntalo tú. Bueno, profesionalmente es corresponsal de la Gazzetta dello Sport en España, es colaborador de la SER, uno de los mejores escritores de fútbol que hay desde mi punto de vista. Luego es jugador del Philosophers Football Club, ha dicho él que estuvo en Inglaterra, en Londres, un equipo de three-sided football, fútbol a 3 lados. Esto es, un día hablamos, jugador de la selección italiana de autores, y yo iba a decir, mira, del mundo del fútbol, que suele ser a veces, no sé, tan tosco, una persona cultísima, inteligente y generosa,
maravillosa, pero yo creo que en general, de todos los mundos que he tratado, de las mejores personas que he tenido la suerte de conocer, Filippo. Bueno, hasta luego. Ya te puedes ir. Ya te puedes ir. Filippo, dice una cosa Galder cuando habla de la Italia futbolística, que dice que los italianos son nuestra némesis, la de los españoles, un poco nuestros hermanos guapos que históricamente te ganaban aun jugando casi siempre peor. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Sí, totalmente. Esta es la fotografía, una fotografía que cambia en una fecha precisa, el 22 de junio del 2008. Ahí, en Viena, es donde todo cambia. Cuando España por fin supera los cuartos, supera Italia, supera los penaltis, ¿no? Y ahí, este es el punto de inflexión donde cambia toda la historia futbolística de estos dos países. Yo he coincidido con muchos de los jugadores españoles que jugaron este partido y el veredicto es unánime. Fue el partido que cambió la historia de la relación deportiva o futbolística de los dos países. España-Italia, porque venía, perdona, de dos momentos previos. Uno es el Mundial 82, que es el Mundial que acoge España y gana Italia, jugando mal por lo menos la primera fase, convendremos, ¿no? Sí. Y con un equipo que venía casi destrozado, ¿verdad? Y luego en el 94, que yo creo que para una generación en la que yo me incluyo, creo que Rafa, tú también, ¿verdad? El Italia-España de 1994 es un momento fundacional de una relación que dura eso, pues lo que dices tú, ¿no? 14 años largos. Y además el símbolo de este partido es un codazo. Sí. Y una nariz rota. Sí. Pero en cambio, fíjate... Hablando de lo que se decía antes del política, que ya no se puede. Pero fíjate que yo, por ejemplo, de ese Mundial tengo el recuerdo de la final, Brasil-Italia. Mi primo, el mimado por mi padre, siempre ha sido muy pro-brasileño y yo muy pro-italiano. Y para aquella final, como no teníamos dinero para comprarnos camisetas, no las hacíamos. Recortábamos fotos del Don Balón y las pegábamos sobre camisetas blancas de otros colores y con eso íbamos haciendo barullo en la final. Te iba a preguntar, Filippo, por cómo explica el fútbol italiano la Italia en general, ¿no? Lo fácil que es explicar a veces cosas de la Italia a nivel político, industrial, económico, fijándose simplemente en el fútbol. Seguramente. Y cuidado con lo que está pasando en los últimos años. Bueno, ahora vamos a la tercera prórroga, al tercer playoff para intentar ir al Mundial. Ayer estaba escribiendo de una cosa sobre Cristiano Ronaldo, que empezó su primer Mundial, fue el 2006, y ponía al tiempo que Italia ganaba los Mundiales. Ahora ni vamos. O bueno, ya hemos perdido 2 y a ver si perdemos el tercero. Así que Italia ha cambiado de manera radical y también podemos decirlo políticamente, ¿no? Somos pioneros en Europa con este gobierno de derecha, un partido que era ilegal cuando yo era pequeño y ahora gobierna, y bueno, esto se puede pensar en el fútbol y en la vida o en la vida política, y Italia se ha transformado. Era entre comillas, ¿cómo te puedo decir? Un país que futbolísticamente que unía mucha calidad de algunos jugadores y un sistema, una manera de pensar muy oportunista, muy ¿cómo decir? Defensiva, pero también un poco mala, ¿no? En el sentido deportivo del término, que nos venía muy bien. Y ahora hemos totalmente perdido el rumbo. Pero el problema, Filippo, ha sido que no ha sabido evolucionar. Es decir, que no ha entrado gente que sepa evolucionar el fútbol como ha evolucionado aquí en España. Porque entiendo que tú hablabas de la Eurocopa del 2008. Ese cambio que se produce es porque aparece alguien que juega muy bien y unos que juegan como siempre. En Italia falta una palabra fundamental. Yo lo intento, la escribo siempre, que es el resultadismo. Nosotros no lo tenemos. Sarebbe il risultatismo. No existe en italiano esta palabra. Así que yo lo utilizo siempre, me se concede esta licencia poética, entre comillas, y es el llamativo. Porque nosotros siempre hemos sido resultadistas, en el profundo, ¿no? Siempre valía solo el resultado. ¿Qué pasa? Cuando ya no tienes el resultado, si no tenías el fútbol, o ya tenemos menos calidad, no tenemos Totti, Del Piero, Baggio y Zole, ¿con qué nos quedamos? Con nada, no vamos al Mundial. ¿Por qué? Y aquí se hizo para mí un percurso al revés. Se pensaba bastante en los resultados y se empezó a llegar a los resultados a través de un fútbol a veces mágico. Y así que cuando no tienes el resultado, siempre te quedará el fútbol.
Y esto para mí ha sido los dos caminos de los dos países, políticamente y futbolísticamente. Galder. ¿Tú crees que vais a ir al Mundial? Sí, esta vez sí. sí. ¿Estás convencido? Sí. ¿Con quién tiene que jugarse la repesca? Dos rondas. Irlanda del Norte ahora, ¿verdad? Irlanda del Norte y después en casa, en Bérgamo, y después si ganamos el ganador del Gales-Bosnia. ¿Y tú crees, Fuera. si vais al Mundial, que es la mejor forma de Italia para llegar a un Mundial? Es decir, con cero expectativas. Bueno, cuidado, sí, esto Eso pasó la en el mejor 82. forma. La mejor forma es llegar. No es ser expectativa. Después tenemos ya un grupo muy sencillo, así que ya estamos en octavos, cuartos y ya está. Y otra de siempre. Estamos jodidos. A ver si ya vamos, pero si ya vamos, tenemos ganado. sí. No, sí, siempre se ha dicho la piel de cordero y tal, Italia que no va, pero esto todo ha cambiado porque nosotros, hay que decir, no vamos al Mundial una vez, nos elimina Suecia, que bueno, más o menos, y la otra vez Macedonia del Norte jugando en Palermo. ¿Os eliminó Macedonia del Norte? Macedonia del Norte, sí. Pues En Palermo. Recordaba yo esto. Estaba yo pensando ahora, ya que estamos hablando de todo esto, del famoso Catenaccio y del relato que se montó alrededor del Catenaccio, ¿no? Había un periodista italiano, no recuerdo muy bien su Gianni nombre. Brera. Gianni Brera, sí, que decía aquello de que el Catenaccio era la respuesta italiana a la deficiencia física provocada por la posguerra, ¿no? Que Sí, el déficit físico que tenían los italianos con el resto. Que no podían correr, digamos. Bueno, no podían pequeños, competir físicamente claro, porque venían de la ¿no? posguerra. Sí, esto, sí. Pues claro, ahora el italiano está bien alimentado. Y, ya. y sigue con el Catenaccio. Y sigue un poco. No. A ver. Vamos por partes. Sí, alimentación bien. También esto, hemos, no sé, Bottura derrotó a Ferran Adrià, le llevamos en el primer puesto ahí, así que Bien. alimentación y vamos bien. Después, no, Catenaccio ya no. Pero el tema es que no tenemos otra cosa, porque intentamos una transición hacia otro fútbol y nos hemos quedado un poco a medias. Así que... Pero se ganó una Eurocopa por este camino. Absurdo, sí, esto. Sí, que la narré aquí, que me acuerdo que pasé como 15 minutos de silencio. Porque... No sabías qué decir. No, porque me sabía un poco mal. Estoy en una radio española con Italia ahí, los penaltis. Y que, recuerdo, Dani decía, pero estás. Digo, sí, pero con respeto, que no voy a decir nada. Diga, claro. Pero si ganamos esta Eurocopa, no sé, esto, un poco de rebote, como es Italia en algunas cosas, y nada, se queda ahí una isla maravillosa en un desierto terrificante. Mira, el Catenaccio, que es este sistema, el estilo defensivo, que de repente, y aquí a lo mejor se pudo producir el cambio que hablaba Filippo, se encontró con el reverso de su moneda, que era el Milan de Arrigo Sacchi. Finisce il Milan, Bruno vince Pizzo. la Coppa dei Campioni 4-0. È un trionfo straordinario, è un trionfo incredibile. ¿Qué supuso el Milan de Sacchi para Italia y para los defensores del Catenaccio? Una vida extra que pero se terminó. Arrigo sigue escribiendo para la Gazzetta, para mi periódico, tiene sus ideas, siempre un poco antagonista de Fabio Capello, que era el entrenador de este 4-0, y no, Capello siempre dice de Arrigo Sacchi que solo tiene un CD. que es bueno, son dos personajes que tienen mucha personalidad, y a mí esto, si lo miramos 20 años después y tal, es que se ha quedado poco de la revolución sacchiana. ¿Pero por qué no siguió la revolución sacchiana? Porque al final cuenta más ¿cómo te puedo decir? Lo que es el país, lo que siente futbolísticamente, y quizá no solo, ¿no? Las costumbres, las tradiciones, nuestro fútbol, esto, el Gianni Brera elogiando el Catenaccio y encontrando raíces históricas y sociales. Al final vale más esto que la revolución de Sacchi, porque al final se ha quedado en un magnífico ejemplo, todo el mundo lo recuerda, ¿no? Está el Ajax, ¿no? De los años 70, el Milan de Sacchi, el Barça de Guardiola, pero ahora ¿dónde está el Milan de Sacchi? Pues yo creo que está en el resto del mundo un poco, ¿no? Claro, perdona, pero a mí me interesa de manera relativa. No recuerdo su nombre, aquel artista americano que estaba viviendo prácticamente la indigencia mientras en Sudáfrica era un ídolo porque se habían ido unas cintas. Rodríguez, se habían ido unas cintas para allí. Yo creo que con Sacchi pasa un poco esto, porque yo a Sacchi lo considero uno de los 3 grandes revolucionarios del fútbol. Sí. De todas maneras, yo creo que en aquel Milán estaba esa génesis de ese fútbol, claro. Pero luego a nivel de entidad estaban los comienzos de todos los males. O sea, es un club liderado por Berlusconi, que empezó a llevar a los jugadores a entrenar en helicóptero, que compraba cualquier estrella que apuntaba en cualquier otro equipo para cederlo a Suiza. Después yo conocí a Maldini, tuve la suerte de conocer a Maldini y estaba con Ibrahim Ba.
Y yo me hice una foto con Ibrahimba. Me dijo Maldini, ¿quieres una foto? Digo, no, yo quiero con Ibrahimba. Y la gente alrededor me decía, ¿y sabes que eres el único que sabe quién es? Y digo, bueno, fue una estrella del Burdeos que lo fichó el Milán y que jugó 3 partidos. Sí. Hizo aquel famoso anuncio de Pepsi, creo que era, ¿no? Era el Dennis Rodman. Era francés. Sí, era un poco el Dennis Rodman. No llegó a ser Dennis Rodman en la cancha, pero ¿no? Fuera sí. Fuera era un gran Dennis Rodman. Sí, una cosa, te entiendo lo que dices tú, pero bueno, también hay que decir que en este Milán estaban 3 holandeses y esto era, y no eran jugadores cualquiera. Fichaban bien, después han fichado mal, pero no es que todo el mal empieza ahí. Para mí se podía. El tema es que Saki dura poco porque tiene problemas de salud y no lo intenta también bien aquí en España. Sí, en pero Madrid, nadie tampoco Atleti. intenta imitarle, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en España yo creo que cambia el sistema de juego Guardiola y luego le salen muchos imitadores a Guardiola. Sí. Y mira qué escuela de entrenadores que tenéis ahora, ¿no? En Inglaterra. Y sí, lo de Saki se queda ahí como un espejo en el que mirarse poco. No. Un espejo un poco nublado y nadie supo tomar el relevo. Y aquí estamos. Me decían que sigues la Copa, que estás siguiendo la Copa África. De hecho, te vas para las semifinales. Sí. Yo también la estoy siguiendo, cosa que no sé por qué, pero pongo la tele. Este año Pero me lo estoy pasando súper bien yo también. Sí. Bueno, es mi primer amor periodístico. Empecé escribiendo en el 93 de África. Yo vivía en Roma y no había internet, y así que iba por las embajadas a leer los periódicos locales, que quizá eran de una semana antes o de 10 días, pero había noticias, ¿sabes? Y yo las sacaba ahí en el Guinness Sportivo, que era una semana como Don Balón aquí, y empecé, y mi primera Copa África fue en el 94, y le tengo un gran cariño. Después con el fútbol inglés y el español me han alejado de mi sueño, y la vi en Marruecos, digo, no, tengo que volver, así que... ¿Veremos algún día un equipo africano ganando un mundial? Sí. Se están viendo cosas buenas en esta Copa África. Marruecos llegó a semifinales. Y ahí van los tiros. Marruecos tiene todo. Y además va a organizar el Mundial con España en 2030, estamos ahí, y si no, Senegal es para mí el otro. Los demás equipos siguen siendo, me atrevo, demasiado africanos, en el sentido un poco negativo del término, poca organización, luchas por las primas, el dinero y tal, y le falta algo todavía, pero yo digo, entre Marruecos y Senegal, a ver. Pues Filippo, ha sido un gusto hablar contigo. Igualmente, ya te placer. llamaremos el día que sepamos si Italia va o no va al Mundial. Bueno, pues claro, tú te has venido muy arriba, pero yo después de saber lo de Macedonia del Norte... en cuartos de final. Vale. Si participamos. Vale. Hay un pequeño matiz. Ya te llamamos. Y tú también te has venido muy arriba con esto de la Copa África, porque seguramente la semana que viene hablaremos de África y ya no vamos a llamar a ningún especialista. Para eso te tenemos aquí. Aquí estoy yo, puedo contaros lo que vosotros queráis. Magnífico. Hasta la semana que viene, chicos. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.